Ya, vamos a partir entonces. Para darles una idea, este auxiliar trata más que nada de lo último que han visto, que es más este tema de magnitudes, temas de intensidad, de flujo, cómo calcular cosas a partir de esto, cuándo se usa cada cosa, etcétera. ¿Ya? Con esto ya nos vamos metiendo un poco más en lo que es las propiedades de las estrellas y estamos saliendo de lo que eran las estrellas binarias, que era más que nada como ciertos tipos de estrellas. ¿Ya? Así que la primera pregunta es una pregunta de magnitudes, que dice lo siguiente. Muestre que si dos estrellas de la misma luminosidad forman un sistema binario no resuelto, la magnitud aparente del sistema es 0.75 magnitudes más brillante que cada miembro por sí solo. Primero que todo, aquí hay algunos términos que van a igual escuchar harto más adelante. Cuando dice que es un sistema binario no resuelto, o cualquier objeto que se dice no resuelto, quiere decir que no se puede identificar cada uno de sus componentes, de sus componentes. O sea, por ejemplo, un sistema binario no resuelto quiere decir que cuando se observa el sistema no se puede observar cada estrella por separado, sino lo único que se ve es una sola cosa brillante ahí y que por otros métodos hay que determinar qué es un sistema binario. Cuando hablamos de estrellas no resueltas es que, por ejemplo, no podemos identificar ciertos componentes, por ejemplo, de su atmósfera, etcétera, sino que vemos solamente una cosa brillante y que hay que usar otros trucos para poder derivar propiedades. ¿Ya? Entonces, para partir del problema, a todo esto, ¿pueden ver bien la pantalla? Sí. Ya. Sí. Lo primero que me dicen es que yo tengo la luminosidad de una estrella 1, que es igual a la luminosidad de la estrella 2. Le voy a decir que eso va a valer L, solo por comodidad. Como yo tengo un sistema no resuelto, la luminosidad del sistema total es simplemente la luminosidad 1 más la luminosidad 2. Las luminosidades son aditivas, o sea que cuando yo tengo estoy observando varios objetos, la luminosidad total que yo voy a recibir va a ser la suma de cada una de las luminosidades individuales. ¿Ya? Entonces la luminosidad del sistema es 2L. ¿Qué ¿Ya? significaba que fuera no resuelto? No resuelto significa que cuando yo lo observo no puedo diferenciar los diferentes componentes que tiene, solo veo una cosa brillante en la imagen. ¿Ya? O sea, si yo tengo un sistema binario no resuelto, no puedo ver las dos estrellas, sino que veo solamente un objeto brillante. Y para determinar si es un sistema binario tengo que usar otros tipos de observaciones. Eso se refiere con no resuelto, que no puedo como identificar los componentes del objeto, sino que veo una sola cosa ahí grande, de repente medio borrosa. Eso se refiere con no resuelto. Disculpa, ¿qué pusiste Vale. en la L de la segunda línea? L de sistema, Ah, ya, bacán. Pero esa es como la L que nosotros vemos o la L que el claro. sistema emite como... Esa es la L esa es la luminosidad que tiene el sistema. Esa es la que nosotros vemos y al mismo tiempo es la que el sistema va emitiendo. ¿Ya? Eso es lo que o sea, nosotros podríamos medir esa luminosidad de varias formas, pero el tema está en que esa luminosidad total del sistema es la suma de las dos luminosidades de cada estrella. Solo quería mostrar acá lo que les decía recién. Cuando yo tengo un sistema de varias cosas brillantes, la luminosidad total de ese sistema, y que además es la que yo puedo ver, es la suma de la contribución de cada una. O sea, la luminosidad de la 1 más la luminosidad de la 2 más la luminosidad de la 3 si es que hubiera una tercera estrella y así. En este caso, como tengo dos, solamente sumo las dos luminosidades que puedo ver. ¿Ya? Y yo quiero comparar el, cuál es la magnitud del sistema comparada con una de las estrellas. Entonces, para hacer eso, y siempre que se trabaje con magnitudes se hace de esta forma. Lo que uno hace es tomar la magnitud de alguna de las cosas que quiere ver y la resta por otra magnitud que conozcan. ¿Ya? Que en este caso yo voy a decir que es la magnitud de la estrella. Yo de momento no sé cuál es la magnitud de la estrella, pero a mí lo que me están pidiendo es comparar la magnitud de la estrella con la magnitud del sistema. ¿Cuánto vale? En este momento no me importa. Solamente quiero saber cómo se comparan estos dos valores. ¿Ya? Por eso hago esta resta. Y eso me quedaría de esta forma. Según la fórmula que ustedes tienen, eso es menos 2.5 log del flujo del sistema
menos, o sea, más 2.5, lo voy a escribir. No me va a caber ahí, pero esto de abajo va log de el flujo de la estrella. ¿Ya? Recuerden que cuando yo tengo una magnitud, esta vale menos 2.5 log del flujo, ¿ya? Más una constante K. Esa constante es netamente un valor que se asigna dependiendo del sistema de magnitudes que uno use. El profe les explicó que está lo que se conoce como el sistema Vega, que usa una estrella que se llama Vega para definir la magnitud 0, pero como esa estrella era variable, en realidad no siempre tiene, no se le observa siempre la misma magnitud. Entonces esta constante es como una corrección que se le hace. Y hay otros sistemas de magnitud que usan otras constantes, pero eso es solamente una corrección que se hace y que es propia de cada sistema, y que en realidad saber el valor de esa constante no importa mucho, porque además muchas veces van a usar, como les decía, este método, que es restar magnitudes. Y cuando restan magnitudes, las magnitudes, esas constantes, esa constante K, se cancela entre sí y entonces desaparece, y no es necesario. ¿Ya? Entonces, si yo tomo esto, me quedaría entonces que la magnitud del sistema, voy a escribirla como ms nomás, menos la magnitud de mi estrella, es igual a menos 2.5, perdón, log de flujo del sistema, menos log flujo de la estrella, y recordando las reglas del logaritmo, eso es simplemente el flujo del sistema partido por el flujo de la estrella. ¿Ya? Entonces aquí ya puedo empezar a relacionar un poco estos dos valores, porque yo conozco, por ejemplo, la luminosidad del sistema, que es 2L, y conozco la luminosidad de la estrella, que es L. No conozco el valor preciso, pero yo lo represento con L. Y aquí lo que ocurre es que justamente el flujo del sistema es simplemente 2L 4 pi d cuadrado, con d la distancia a este sistema binario, que no es necesario conocerlo en este momento, y el flujo de la estrella es simplemente L partido por 4 pi d cuadrado. Y aquí yo voy a aprovechar de que justamente la distancia al sistema es exactamente la misma que la distancia a una de los componentes, porque eso lo puedo asumir, porque un sistema binario no es que el sistema esté más lejos que una de las estrellas, eso sería extraño. Entonces con esto me queda que el flujo del sistema es igual, o sea, el flujo del sistema partido por el flujo de la estrella es simplemente 2, porque se me van a cancelar las luminosidades, se me va a cancelar ese factor 4pi y se me va a cancelar ese d cuadrado. Entonces me queda simplemente un 2. ¿Ya? Entonces, con eso me va a quedar que perdón, me va a quedar que m sistema menos m estrella, eso es igual a menos 2.5 logaritmo de 2, que eso es menos 0.75.
Entonces me va a quedar que la magnitud del sistema es igual a la magnitud de la estrella menos 0.75. Esto quiere decir que la magnitud del sistema es 0.75 magnitudes más brillante que la estrella. Ya, por cómo Va está con un más, ¿o definido. no? No, va con un menos. ¿Por qué? Porque miren, y se los voy a mostrar aquí. Esto se ve por cómo está definida la magnitud. Fíjense que la magnitud está definida como un negativo de algo. Es el negativo del logaritmo del flujo. O sea que la magnitud, mientras más chica o más negativa, más brillante es. O sea, si por ejemplo yo tengo un objeto de magnitud 6 y un objeto de magnitud 1, el objeto de magnitud 1 es más brillante que el de magnitud 6. Si yo tengo un objeto de magnitud menos 15, es muchísimo más brillante que un objeto de magnitud 1. Mientras más chico el valor, o mejor dicho, mientras más negativo, más brillante es el objeto por cómo está definido la magnitud. Entonces, cuando yo tengo que la magnitud de algo es igual a otra magnitud menos algún valor, es más brillante. Si aquí hubiera, por ejemplo, un más, quiere decir que el sistema es menos brillante que la estrella. ¿Ya? Entonces recuerden eso, recuerden que las magnitudes están definidas de manera que mientras más negativo el valor, más brillante. Por eso, por ejemplo, cuando hablamos del Sol, el Sol tiene una magnitud que es aproximadamente menos 26, si no me equivoco. O sea, es sumamente brillante, lo que tiene mucho sentido porque está al lado nuestro, astronómicamente hablando. Por lo tanto, es el objeto más brillante que podemos ver. Entonces tiene sentido que tenga una magnitud muy negativa, dado que es muy brillante. ¿Ya? Como les decía, este problema es un problema muy clásico, por decirlo de alguna forma, de lo que se usa para entender magnitudes, porque finalmente aquí, si se fijan, lo importante es entender, por un lado, que generalmente cuando yo mido magnitudes, yo no puedo o no trato de medir la magnitud directamente de un objeto aislado. O sea, no es como que yo diga, ya, m es igual a menos 2.5 log del flujo más k y calculo eso. Lo puedo hacer, pero muchas veces lo que yo trato de hacer es comparar magnitudes, comparar ver cómo se compara la magnitud de un objeto con otro. ¿Por qué hago esto? Esto lo hago porque en general cuando uno observa estrellas, cuando se hacen observaciones de estrellas, se observan muchas estrellas en un mismo espacio. En una misma imagen hay cientos y cientos de estrellas. Entonces, muchas veces yo quiero saber, por ejemplo, si esas estrellas pertenecen a la misma población, en el sentido de que si es que están, por ejemplo, son un cúmulo de estrellas, si a lo mejor están separadas, etc. ¿Y cómo hago esto? Yo mido sus magnitudes, las comparo, o trato de comparar las magnitudes, porque de cierta manera sí puedo ver si pertenece a la misma población por un tema que se llama los diagramas de color magnitud, que tengo que entendido que el profe se los explicó un poco, ¿no? Sí, sí, los vimos, también vimos el HR. Ya, el diagrama de lo que les dice un poco los diagramas de color magnitud, que esto probablemente igual el detalle de eso lo van a ver después, pero los diagramas de color magnitud cuando uno hace un diagrama de color magnitud de no sé, de un grupo de estrellas que uno observa, es relativamente fácil saber si esas estrellas, por ejemplo, son parte de una misma población o no. Y eso es porque los diagramas de color magnitud tienen una forma muy particular cuando las estrellas pertenecen a una misma población, porque estas estrellas siguen lo que se conoce como un camino evolutivo, y esos caminos evolutivos están muy bien entendidos. Entonces, si yo puedo comparar las magnitudes de las estrellas y puedo posicionarlas en este diagrama color magnitud, puedo ver si la forma que toma este diagrama tiene la forma de lo que yo esperaría que fuera la evolución de una población o tiene una forma completamente diferente. Si tiene una forma completamente diferente, quiere decir que ahí o están pasando algunas cosas extrañas, o no extrañas, pero algunas cosas que uno no esperaría. Por ejemplo, se están formando estrellas nuevas o estrellas están muriendo mucho más rápido de lo que uno espera, etc. O puede estar pasando de que yo estoy en realidad observando estrellas que son de distintas poblaciones. Y lo que ocurre es que cuando yo las observo, como yo solamente las observo en 2 dimensiones,
no sé qué tan separadas están en distancia. Entonces a lo mejor estoy viendo objetos que en realidad están sumamente separados y no tienen nada que ver los unos con los otros. Entonces para eso me sirve comparar magnitudes, por ejemplo. ¿Ya? Pero eso es más que nada. Problemas de tipo, como de este tipo para medir magnitudes y cosas así, en general son siempre de este mismo tipo, no tienen mucha mayor complicación. ¿Ya? Así que eso. Disculpa, te puedo hacer una pregunta, pero es como conceptual denunciado, no tiene nada que ver Ya. con el desarrollo. Eh, ¿A qué se refiere con un sistema binario no resuelto? Ya. Eso, si alguna les queda claro o se meten después del reunión, pregúntenme nomás. Cuando un sistema binario es no resuelto, quiere decir que cuando yo lo observo con un telescopio, por ejemplo, y trato de tomar una imagen de este sistema, cuando yo veo esa imagen, no puedo ver las dos estrellas que componen el sistema binario por separado, sino que veo Ya. solamente un único objeto brillante en medio de la imagen. Ya. Siempre que se habla de objetos no resueltos, quiere decir que yo no puedo separar o identificar sus diferentes componentes. Por ejemplo, si yo observara un sistema planetario que tiene lunas, ¿ya? Pero está sumamente lejos y solamente veo como un manchón, por ejemplo, yo podría decir que ese sistema está no resuelto porque no puedo, por ejemplo, identificar el planeta y a sus lunas por separado, sino que solamente veo una única imagen medio borrosa de lo que es como todo el sistema, ¿ya? Claro, perfecto. Entonces, no resuelto, siempre que vean algo que diga no resuelto, quiere decir que solamente lo veo como borroso, entre comillas, y que no puedo identificar sus diferentes componentes. Y como no puedo identificarlos, no puedo estudiarlas por separado. Ya. Ya. ¿Y la luminosidad de un sistema binario se ha resuelto o no? ¿Siempre es la suma de las componentes? ¿O? Sí, eso es lo que también decía. Siempre que ustedes tengan hagan les digan que hay una observación de algo y les dicen que no se puede resolver, pero tiene, no sé, 5 componentes y cada componente tiene su propia luminosidad, la luminosidad total de ese sistema es la suma de las luminosidades de cada cosa por sí sola. ¿Ya? Ya. Las luminosidades son aditivas. O sea, si yo miro algo y tiene una luminosidad de, no sé, 10 veces la luminosidad del Sol, pero son 10 estrellas, yo podría pensar, entonces cada estrella tiene la luminosidad del Sol. Porque como Claro. la total es de 10, ahí podría pensar eso. Como, como un Y ejemplo. si el sistema es resuelto, también se suman, ¿o no? Si el sistema es resuelto, también se suman. Aquí más que nada se dice que el sistema no es resuelto como para un poco para guiarlos en el problema, para decir, no se preocupen de cada estrella por sí sola, porque en realidad da lo mismo, nunca la van a poder ver. Si ustedes tuvieran un sistema resuelto, en ese caso igual siempre se va a estudiar cada componente por sí sola porque pueden hacerlo porque las ven por separado. Claro. Pero en este caso se dice netamente como para que les dé la idea de que ya, no me voy a preocupar de las estrellas por separado porque en realidad no las puedo ver, así que filo. Claro. Ya. Gracias. Ya. Nada. Ya, vamos a pasar ahora a la P2. ¿Ya? Este es un muy buen ejercicio para entender un poco el concepto de cómo se relaciona la intensidad de un objeto, la intensidad específica y el flujo que uno recibe. ¿Ya? Que eso de repente causa confusiones, o al menos yo me acuerdo cuando lo vi fue un poquito confuso. Pero la pregunta dice, una cámara estenopeica consiste en un pequeño agujero circular de diámetro d a una distancia L de una película fotográfica. Entonces, si yo dibujara esto, sería básicamente, ya, yo voy a poner aquí mi cajita, que sería mi cámara, que tiene un pequeño orificio, ¿ya? Que tiene diámetro d. Y esta tiene un largo L. Imagínense que ahora yo lo que tengo es que hay un campo de radiación, ¿ya? Que tiene una intensidad I, que digamos pasa así, hacia el fondo de la cámara. Y esta es, digamos, como que no me está escribiendo esto. Denme un segundo.
¿Por qué me pasa esto siempre que se me queda medio? Ya, ya. Ahora sí. Yo tengo aquí, voy a dibujar una normal para que se entienda. Y aquí yo tengo un ángulo teta. ¿Ya? O sea, tengo mi cámara, tengo un campo de radiación que está pasando con una intensidad I en un ángulo teta según esta normal. Y me piden, y la pregunta es que yo determine cuánto es el flujo en el plano de la película, o sea, aquí atrás no está una película fotográfica, me piden determinar el flujo aquí, en este punto, y demostrar que en realidad se parece a la ecuación que dice que eso es, que el flujo tiene esta forma. Donde F vale, esa F minúscula vale L partido en D. ¿Ya? Eso es lo que yo quiero demostrar. ¿Alguien se acuerda cómo se relacionaba el flujo con la intensidad? ¿Cuál era la fórmula? El flujo es igual a la integral ¿Ya? de la intensidad por coseno de teta por de omega. Perfecto. Ahí está. Esa es la integral. ¿Ya? Entonces, Una Una pregunta. pregunta. uh-huh, dime. Dale tú nomás. Concretamente, ¿qué es la película? ¿Ah? Concretamente, ¿qué es la película? Eso mismo iba a preguntar yo. ¿Cómo que es la película? ¿Cómo es una película? O que nunca me la he imaginado muy bien. Sí. A ver, una película fotográfica es simplemente, imagínenselo como una lámina de algún material que es fotosensible. O sea, de manera que cuando le llega luz, esa lámina reacciona y, no sé, reproduce colores, se altera, etc. ¿Ya? Que así es como funcionan las cámaras antiguas. Las cámaras antiguas lo que tenían era una película, una lámina de un objeto pegado atrás, y lo que hacían era que cuando emitían un flash de luz muy fuerte, la luz se reflejaba en las personas que querían fotografiar, esa luz reflejada llegaba a la película, y cuando reaccionaba con el material que estaba ahí, como que imprimía una copia de la luz que le llegaba, que era la foto. ¿Ya? Entonces, es simplemente una lámina de un material fotosensible que se llama, o sea, que reacciona a la luz. ¿Ya? Ya. Vale. Ya. Entonces, tenemos la fórmula para el flujo, ¿ya? Que es la integral de la intensidad por el coseno de teta por de omega. ¿Ya? Donde teta es este ángulo que es justamente el ángulo que hace el rayo de luz en comparación con la normal. La normal, en este caso, está definida según el orificio. O sea, yo tengo mi orificio y la normal es esta extensión que es perpendicular a esta área del orificio. ¿Ya? O sea, yo tengo, voy a decir, como mi agujero acá, ese es el agujero de la cámara, la normal es el que va así, que es perpendicular a ese orificio. ¿Ya? Por eso lo dibujé así. Ya. En este caso, y en este caso solamente, yo puedo hacer una pequeña aproximación, que es esto. ¿Ya? Puede parecer un poco raro verlo así, y esto es, me faltó poner que esto es válido cuando omega es mucho menor a 1. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el área que deja pasar la luz es sumamente pequeña, lo que va a ocurrir es que en realidad
tanto la variación de la intensidad o la variación que puede tener este ángulo para los diferentes rayos del campo de radiación no me interesa mucho, porque si el agujero es muy chico, va a ocurrir que casi todos los rayos que pasen van a estar en la misma dirección, van a ser muy pocos los que pasen en direcciones distintas, y además la extensión del ángulo es simplemente qué tanto ángulo sólido me permite ver mi, mi orificio, ¿ya? Por ejemplo, imagínense que ustedes están en una pieza oscura, ¿ya? Si ustedes, por ejemplo, en esa pieza oscura, en una de las paredes, hicieran un hoyo con un clavo, por ejemplo, y detrás de ese hoyo pusieran una linterna, ustedes lo único que verían sería un rayo de luz que va derecho, ¿verdad? ¿Se lo imaginan? Sí. Entonces, y eso es justamente porque el agujero es tan pequeño en comparación con el tamaño de la habitación y el tamaño también de la fuente, como ese orificio es tan pequeño, la única luz que pasa por ese orificio es más que nada la que va en la dirección que va apuntando la linterna que está atrás. O sea, si la linterna estuviera apuntada inclinada, verían un rayo que va, por ejemplo, si está apuntando hacia arriba la linterna, verían un rayo de luz que va hacia arriba, ¿ya? Pero no verían como que la habitación se inunda de luz. Pero si ustedes poco a poco agrandaran ese agujero, la luz empezaría a entrar cada vez más y llegaría a un punto en que ya no se forma un rayo de luz, sino que la luz está llegando a todas partes. Llega un punto en que puede ser que van a iluminar gran parte de la habitación, siendo que el agujero no es la pared completa, pero eso es porque los rayos de luz que están llegando desde otras direcciones también están pasando, ¿ya? Entonces, esta aproximación me sirve justamente porque el agujero es chico. Entonces, si yo tengo mi orificio acá, y yo tengo la luz que va pasando así, casi toda la luz que va a pasar así, como en este, vamos a decir, como en este cono, por decirlo de alguna forma, que es pequeño, ¿ya? Toda la luz que va a pasar dentro de este cono, y nada va a pasar como, por ejemplo, así, o así. O si pasa, va a ser muy poco y puedo ignorarlo. Entonces, por eso hago esta aproximación que me permite, entre comillas, eliminar la integral, ¿ya? O en realidad lo que me hace es que cuando la integral es igual a esto, ¿ya? Esta es una apreciación que puedo hacer, como digo, cuando tengo agujeros muy pequeños. Y eso de repente se usa como técnica para observar, porque de alguna forma me permite medir al tiro intensidades, o mejor dicho, me permite compararlas con el flujo. Entonces yo tengo esto, ¿ya? Y ahora lo que necesito saber es cómo puedo comparar este delta omega con valores que yo conozco. Y para esto voy a usar que... No, disculpen, no sé por qué sigue pasando eso. Ya. Si hay problemas con que esto se corte, les recuerdo, esta está siendo grabada, me aseguré, así que esta sí que la voy a subir a tiempo y la auxiliar 1 la voy a tratar de subir mañana, ¿ya? Así que todo esto igual queda registrado por si lo escuchan un poco cortado, igual van a poder revisarlo. Ya, entonces estábamos en que tengo esta relación entre flujo e intensidad. Y ahora, para poder relacionar cosas que yo conozco, así se relaciona el ángulo, o el ángulo sólido, mejor dicho, con el área y con la inclinación que tienen. ¿Cómo se puede ver esto? ¿Ya? Para que se lo imaginen. Yo, por ejemplo, tengo aquí mi agujero, mi orificio. ¿Ya? Ahora voy a hacer un poquito más grande. Yo tengo acá mi orificio. Imagínense que yo, como les decía, acá está la que es la normal,
y yo tengo la intensidad que va pasando así. Aquí tengo mi rayo de luz con intensidad I. ¿Ya? Que como les decía, tiene un ángulo θ con la normal. A mí en realidad lo que me mide el ángulo sólido, yo podría definirlo, yo podría por ejemplo acá formar un cono, ¿ya? Que es por donde va a pasar la luz. Esto es solamente un dibujo. Recuérdense que como el agujero es pequeño, en realidad este cono es sumamente angosto y es casi un cilindro. Pero yo tengo acá un cono que tiene este ángulo omega. ¿Ya? A mí lo que me interesa para saber cuánta luz le está llegando a la pantalla del fondo es esta área, porque esta área es la que cubre el cono. ¿Ya? No es necesariamente la misma área del orificio, porque como está inclinado, esta área que se proyecta es diferente. Y esa área proyectada, yo la podría imaginar de que lo que está pasando es que la luz está pasando por un orificio que está inclinado de manera que sea perpendicular a la dirección de la luz. Y que también aquí, entre el orificio original y esta proyección de este orificio, también se forma un ángulo, aquí se forma un ángulo θ, ¿ya? Y el área que tiene como ese orificio proyectado, esto tiene un área, que vamos a llamarle área 2, que es el área del orificio por el coseno de θ. Por eso aparece ese coseno de θ ahí, porque lo que a mí me interesa es esta área proyectada, que es como el área efectiva por la que está pasando la luz, porque eso es lo que me va a decir cuál es el área que está cubriendo al fondo de la cámara, ¿ya? Y el R cuadrado está ahí porque lo que ocurre es que, como ustedes saben, si esto, como les decía, esto es un cono, a medida que ustedes se van alejando, el cono se va agrandando, entonces esta área va creciendo, y el R cuadrado, y esta área va creciendo con el radio al cuadrado, y este R cuadrado elimina ese crecimiento y me permite obtener un ángulo sólido que no importa en qué parte del cono yo lo esté viendo, el ángulo sólido es el mismo. ¿Ya? Entonces yo tengo mi ángulo, que es este coseno de θ. Por otro lado, yo tengo mi delta área, que en este caso es pi por d medios al cuadrado. ¿Ya? Este delta área es el área del orificio. Recuerden que el delta área por coseno de θ es lo que me da esta proyección. ¿Ya? El delta área es mi área conocida. ¿Ya? Y mi R, que es el camino, o sea, la distancia que tiene que recorrer el rayo de luz para llegar al fondo de la cámara, es simplemente L partido en coseno de θ. Porque si ustedes ven la imagen de la cámara, la voy a hacer acá de nuevo, como esto está inclinado, yo tengo un triángulo acá, que esto mide L, aquí tengo θ, y esto es R. Lo que va de aquí hasta acá es R. Entonces, con eso puedo sacar las relaciones entre los dos. Entonces, R por coseno de θ es L, por lo tanto paso dividiendo y me queda ahí mi valor de R. Entonces, lo único que me falta ahora es reemplazar. Tengo entonces que mi flujo es mi intensidad por el coseno de θ, ¿ya? Por pi de medios al cuadrado, coseno de θ, que es el coseno de θ que sale aquí, por coseno cuadrado de θ partido en L cuadrado, que este es mi 1 partido en R cuadrado, que también sale de la definición de este delta omega. ¿Ya? Y yo reemplazando todo eso, me va a quedar que el flujo es simplemente
una cuarta de teta, por pi, partido en L, partido en D, al cuadrado, y esto de acá abajo es el F cuadrado que a mí me salía antes. ¿Ya? Entonces ahí llegué a esta expresión que me pedían en un inicio. Ah, y aquí me faltó el 4 por ese de medios. ¿Ya? Lo importante de este problema, ¿qué es? Como les decía, por un lado, esta aproximación que nosotros hicimos, que recuerden, se puede usar cuando el agujero por el que está pasando la luz es muy pequeño, porque quiere decir que todos los rayos más que nada van a estar pasando por la misma dirección, entonces ya no tengo tantas dependencias sobre teta, sobre phi, y solamente me importa como el tamaño nomás del ángulo sólido para saber cuánta luz está pasando. Entonces, por eso puedo hacer esta aproximación. Y recordarles que el ángulo sólido se relaciona por el área que está pasando, porque ustedes lo que están buscando es esta proyección de esta área. O sea, si ustedes tienen este orificio, como les decía, tienen este orificio original, a ustedes lo que les interesa es el área proyectada por la que está pasando la luz, porque no es necesariamente igual al área del agujero original. Y esa proyección se da justamente tomando el área original. Gracias. Ya. Bueno, como se cortó la llamada anterior, probablemente la última parte no quedó muy bien explicada, entonces lo voy a como retomar desde el principio. Pero solamente recordar los diferentes pasos que hacemos en este problema para que recuerden cuándo pueden usar estas aproximaciones y además cómo se interpretan estas cosas. ¿Ya? Entonces, lo primero es este tema de que tenemos este flujo, que es igual a esta integral, y nosotros lo aproximamos nosotros pasamos de la integral a una expresión muy parecida que solamente tiene un delta omega metido. ¿Ya? ¿Por qué podemos hacer eso? Y es lo que les decía, que como en este problema tenemos la indicación de que el agujero es pequeño, ¿ya? No me importa tanto, o sea, puedo obviar todas las dependencias que tenga ese delta, ese de omega con el ángulo, ¿ya? Solamente me importa el tamaño, entre comillas, que cubre este ángulo sólido. Por eso saco la integral y me queda solamente este delta omega. Porque justamente puedo ignorar, entre comillas, todos los rayos de luz que vienen de otras direcciones, ¿ya? Me concentro solamente en una dirección, que es la dirección del campo de radiación que hoy me dicen, que no la sé a priori, solamente sé que depende de este ángulo teta, pero todo lo que pueda venir de otras direcciones lo puedo ignorar porque es muy poco y se va a meter y no va a influenciar mucho en el flujo que se recibe en la parte de atrás de esta cámara. Después, el tema es esta relación entre el delta omega y los valores que a mí me dan, que es este teta, que es este ángulo de inclinación entre el rayo y la normal al agujero, y delta A, que el delta A es simplemente el área del agujero. Y eso es lo que yo les decía, que aún cuando tienen un rayo que está pasando de forma inclinada, estos rayos están pasando por un área que no necesariamente es el área del orificio original, sino que es un área proyectada. Por ese orificio, por esa área están pasando todos los rayos que están llegando hasta el fondo de la cámara, ¿ya? Y que de alguna forma me van a determinar efectivamente cuántos rayos están pasando, porque hay algunos rayos que no van a pasar por ese agujero, por algunas partes de ese agujero original, debido a la inclinación del rayo, ¿ya? Entonces, por eso aparece ese coseno de teta ahí metido, porque cuando yo multiplico mi área original por el coseno de teta, me da esta proyección. Y el R cuadrado es solamente un elemento que a mí me permite de alguna forma compensar por el hecho de que este cono que va cubriendo o sea, que por el que va pasando la luz, que es el que tiene este ángulo sólido teta, a medida que yo me voy alejando, este cono en teoría se va agrandando, ¿ya? O sea, si yo lo sigo proyectando para acá, y aquí para acá, si se fijan, en esta área va a seguir creciendo, ¿ya? En este caso es una representación porque realmente como el agujero es chico no crece tanto, ¿ya? Pero para compensar eso, de manera que el ángulo sólido siga siendo el mismo, porque el cono sigue siendo el mismo, solamente que esta área va creciendo,
aparece ese R cuadrado, que compensa el crecimiento de esta área proyectada. ¿Ya? Entonces, teniendo todo eso, yo calculo mi área original, calculo mi distancia que recorre el rayo, que en este caso, como les decía, no es exactamente L, sino que como está inclinado es un poquito más. Y finalmente reemplazo y llego a esta expresión final. Aquí esto es un igual, por si acaso. ¿Ya? Que es ese L partido en D al cuadrado es F cuadrado. ¿Ya? Disculpa. Uh-huh. Entonces, el ángulo sólido podría ser como, al final, el ángulo sólido, la variación es como una sección transversal de esta área efectiva donde pasa la luz. Justamente es eso. Justamente es eso. ¿Usted le considera esta sección transversal o esta sección del área que es de alguna forma la que proyectada por la que va pasando la luz? Pero sí, es justamente esta sección transversal por donde pasa la luz. Porque recuerden... Una sección... Uh-huh. No, era así que era para saber si al final es una sección transversal constante nomás. Claro, sí. Ya. Porque recuerden, el tema aquí es que ustedes tienen que recordar siempre que no solo nos importa cuánta luz está pasando, sino que lo que también nos importa es en qué dirección va saliendo la luz. Por ejemplo, hagan ustedes un ejercicio. Ustedes pongan, por ejemplo, no sé, una hoja con un agujero y pongan una ampolleta, una hoja oscura, digamos una cartulina, por ejemplo, de color negro, y pongan detrás de esa cartulina una linterna. Y vayan inclinando esa linterna en diferentes ángulos para ver cómo pasa la luz por ese agujero. Se van a dar cuenta que si ustedes la ponen justo derecho frente al agujero, va a pasar la mayor cantidad de luz, pero mientras más la inclinan, va a pasar menos luz, porque el área efectiva por donde va pasando la luz va variando debido a la inclinación. Y por eso tenemos que compensar. Entonces el ángulo sólido lo que me dice justamente es un poco una medida de esa área efectiva, entre comillas, por la que va pasando la luz. Por eso aparece el componente de ángulo sólido, porque la dirección en la que viene la luz también importa en estos problemas. Ya. Recuerden otra cosa, recuerden que cualquier duda que les pueda quedar de los auxiliares, ya sea de cómo resolver problemas, de algunos conceptos, etcétera, me los pueden preguntar por mail. Si quieren, se puede hacer otra videollamada. Yo puedo grabar otro video explicando a lo mejor algunas cosas en mayor profundidad, ¿ya? Para que lo tengan en mente si es que hay algo que no queda muy claro y para que no se queden solamente con los videos que van a ver de las auxiliares. ¿Ya? Disculpa, tengo una duda. Uh-huh. Sí, dime. Si es que el caso no, en este caso no se hubiera podido aproximar, ese delta ángulo sólido sería igual, en vez de un delta A, sería un dA. Sí. Claro, sería un dA. Sería un dA, coseno de teta, etc. Pero ahora vamos a ver un problema que justamente se mete un poco con este ángulo sólido y sí lo resuelve integralmente como corresponde, entre comillas. ¿Ya? Para que lo vean como ya una versión un poco más completa. La pregunta es, dice, derive una expresión para la luminosidad de una estrella, la cual solo dependa de su temperatura y de su radio. ¿Ya? O sea, yo quiero encontrar, de alguna forma lo que estoy diciendo es que yo puedo decir cuál es la luminosidad de la estrella solamente conociendo su radio y solamente conociendo su temperatura. ¿Ya? Y hay otras preguntas auxiliares aquí que dicen, ¿por qué esta ecuación puede considerarse válida para modelar la luminosidad de una estrella? Y la otra pregunta es, ¿por qué podrían haber diferencias entre la luminosidad modelada por esta ecuación y la luminosidad real? Pero primero vamos a partir modelando encontrando esta ecuación, ¿ya? ¿Cómo se les ocurre que yo puedo llegar a una ecuación que me diga la luminosidad de una estrella a partir de la temperatura y del radio, a partir de todas las ecuaciones que ustedes conocen y a partir de todo el tema de flujo, de intensidad, etc.? ¿Se les ocurre alguna forma de llegar a esto? O sea, primero todas las ecuaciones que conozco. Ya. Pero hay una ecuación muy conocida que me dice cuánto es una intensidad a partir de una frecuencia, que la vieron en clase. Que ustedes les explicaron que está, por un lado, el régimen de Rayleigh-Jeans, que me dice cuánto es la intensidad de la luz en longitudes de onda larga. Después está la ley de Wien, que me dice cómo es la longitud, o sea, cómo es la intensidad de la luz en longitudes de onda cortas, pero que
hay una ecuación como que combina eso y así me puede decir perfectamente cuál es la intensidad en todas las longitudes de onda. ¿Se acuerdan cuál era? La ley de Planck. Planck. Justamente, la ley de Planck. La ley de Planck me dice que este B es lo mismo que la intensidad. En una longitud de onda específica es 2 veces la constante de Planck por la frecuencia de la onda al cubo, partido en c cuadrado, por 1 a la. Entonces, esto me dice la intensidad de un rayo de luz de una longitud, para una longitud de onda mu, para un cuerpo negro. ¿Ya? Esto es para un cuerpo negro. Y aquí entra mi primera suposición. Yo voy a suponer que mi estrella es un cuerpo negro. Y esto quiero que les quede como bien presente. En astronomía esto se puede hacer. Generalmente cuando uno quiere modelar estrellas, asume que las estrellas son cuerpos negros. ¿Ya? Es en la realidad es lo más cercano que existe, yo diría, a un cuerpo negro real. ¿Ya? Entonces tengo mi intensidad. Yo lo que quiero saber ahora es encontrar mi luminosidad. ¿Qué es la intensidad? La intensidad es mi energía por unidad de tiempo, por unidad de ángulo sólido, por unidad de frecuencia y por unidad de área. De área, justamente. Entonces, para poder encontrar la luminosidad, que la luminosidad es cantidad de energía por tiempo, yo tengo que integrar esto por mi área, por mi frecuencia y por mi ángulo sólido. ¿Ya? Pero no la voy a integrar por mi área ¿Estás todavía. escribiendo? Perdón. No estoy escribiendo nada todavía. Ah, ya, vale. Estoy explicando nomás. Yo ahora lo que voy a hacer es que entonces yo tengo que integrar esto por el ángulo sólido, por mis frecuencias y por mi área. Pero no la voy a integrar de inmediato por el área. Yo voy a entonces definir esto, voy a decir J, y esta es una J minúscula de la estrella, es. Aquí entra otra ecuación que no sé si han visto, pero que es muy útil. Disculpa, ¿qué es el J? Ahora lo voy a explicar. Ah, ya. J es lo que se conoce como, podríamos decirlo como la densidad de energía superficial de una estrella. O sea, mi J es la cantidad de energía que emite una estrella por unidad de área y por unidad de tiempo. ¿Ya? Eso es lo que es J. Entonces J es energía me faltó una E, perdón. Es energía por unidad de área y por unidad de tiempo. ¿Ya? Por eso no integré inicialmente el área, porque voy a encontrar primero esta densidad de energía superficial. ¿Ya? El coseno de teta sale por la misma razón que aparecía por el flujo, porque yo lo que quiero saber es justamente la cantidad de energía que estaba pasando por estas áreas, como decía, estas áreas transversales del ángulo sólido. No estoy pensando en todos los rayos de luz, sino que estoy metiéndome solamente en los que están pasando por cierta área, y al integrar sobre todo el ángulo sólido voy a cubrir todas las direcciones que puede tener la luz. ¿Ya? Pero por eso sale ese coseno de teta, que para un ángulo sólido específico yo estoy viendo el área proyectada, que es lo que veíamos en el problema anterior, ¿ya? Y me interesa esa área como efectiva por la que está pasando la luz, que es la que me sale gracias a este coseno de teta. ¿Ya? Ahora,
Y entonces, J chico es como la densidad de potencia superficial, algo así. Claro, es como la potencia, podríamos definirlo como la potencia superficial. O sea, es una densidad de energía superficial. O sea, la energía que está emitiendo cada unidad de área de la estrella por unidad de tiempo. ¿Ya? O sea, si yo dividiera como la luminosidad de toda la energía que está saliendo de la estrella, la dividiera en secciones, dividiera la superficie de la estrella en secciones iguales, cada una de esas secciones estaría emitiendo una energía J por unidad de tiempo. ¿Se entiende? O sea, por ejemplo, si tuviera como mi estrella y yo la dividiera en pedacitos, ¿ya? Infinitesimales, obviamente, cada pedacito estaría emitiendo con este J por cada segundo. ¿Ya? Y bueno, el tema está en que yo voy a poder escribir mi omega como... Perdón, se agrandó un poco. Ahí está. Yo puedo escribir como J como seno de teta de phi. ¿Ya? Porque ya, si yo me pongo en un plano cartesiano, ¿ya? Si yo me veo en coordenadas esféricas, si yo tengo, por ejemplo, aquí mi conito, que tiene un ángulo de sólido de omega, ¿ya? Que cubre este pedazo de arco. Esto tiene una proyección aquí, yo la puedo medir con un valor phi, y tiene también una proyección acá que depende de teta. O sea, ese ángulo depende de phi, depende de teta. ¿Ya? Esta aproximación es solamente es válida para cuando estamos hablando de estos diferenciales que son estas secciones infinitesimales. ¿Ya? No es como que omega sea igual a seno de teta por phi. ¿Ya? Solamente me sirve en estos casos cuando estoy tomando estas pequeñas secciones sumamente chicas. Entonces yo usando eso, yo voy a poder reescribir esto. Voy a poder reescribir mi J como una integral triple, en este caso, pasa a ser doble a triple, porque ahora tengo, en vez de solamente un diferencial para el ángulo sólido, lo estoy usando dos, que son teta y phi, y me queda así. Y ahora la pregunta del millón es, ¿cuáles son mis límites de integración? Porque esto yo tengo que integrarlo de algo hasta algo para poder tener un resultado final. Entonces, la frecuencia. ¿Desde dónde hasta dónde la integro? ¿A mí se le ocurre? ¿De cero a infinito? Claro, esto va de 0 hasta infinito. Phi. ¿De dónde hasta dónde? 0 a 2 pi. 0 a 2 pi. Perfecto. ¿Y teta? ¿De dónde hasta dónde va? 0 a pi medio. 0 a pi medio. Perfecto. ¿Y por qué Disculpa, esto? bueno, yo creo que eso iba a decir. Es que eso lo vi en el libro, pero como que no me queda muy claro por qué teta es. O sea, Ya. sí, por qué. Ya, sí, ahora justamente le voy a explicar. Ya. Como les decía, ustedes tienen su estrella. ¿Ya? Vamos a tomar un pequeño pedazo de área de aquí. Y vamos a pasarnos, y vamos a ver ese pequeño agujerito de área acá. Este pequeño agujero está emitiendo luz en todas direcciones y está emitiendo hacia allá, hacia allá, hacia allá, en todas estas direcciones, ¿verdad? Pero si ustedes se fijan, yo tengo aquí mi superficie de la estrella y solamente
lo que cubre esa área está emitiendo solamente sobre una semiesfera. O sea, si yo tomo esa área, no está emitiendo hacia adentro de la estrella, está emitiendo solamente hacia afuera. Entonces, cada pequeña área de esta estrella está emitiendo dentro de una semiesfera que yo puedo dibujar sobre esta pequeña área, ¿ya? Acuérdense que esto es en 3 dimensiones, entonces también está emitiendo como en dirección hacia afuera de la pantalla, hacia adentro de la pantalla, y este pequeño como semicírculo que dibujé en realidad es una semiesfera, ¿ya? Entonces, por eso defino mis límites de integración. Recuerden que en coordenadas esféricas, cuando yo integro, el ángulo phi va de 0 a 2pi, que eso es por ejemplo, para que lo vean aquí, si yo tengo la esfera, esto va aquí, todo el ángulo, aquí esto va de 0 a 2pi, que sería mi ángulo phi. Si yo, por ejemplo, tomar acá y tomar acá, esto sería mi ángulo phi. Lo voy a hacer un poco más grande. Sí, pues tu ángulo teta solo regula la altura finalmente. Claro, entonces tengo, por ejemplo, acá. Ya, acá está mi círculo. Tengo como acá mi ángulo. Tengo aquí, voy a hacer acá y aquí, y esto sería phi. Y teta, que es este ángulo que lo que me regula un poco es si yo tengo, por ejemplo, por acá, esto es teta. Teta, cuando yo tomo la esfera completa, va de menos pi medios hasta pi medios. ¿Ya? Así está definido, pero esto es la esfera completa. Pero como les decía, esta pequeña área está emitiendo solamente sobre una semiesfera, porque no está emitiendo hacia adentro de la estrella, está emitiendo solamente hacia afuera. ¿Ya? Yo sé que la esfera es curva, y por ende no es una semiesfera perfecta, pero cuando estamos considerando estos pequeños pedazos de área, que son básicamente planos, por ser tan chicos, puedo aproximar a que son planos, lo que cubren son efectivamente una semiesfera. Entonces tengo que mi pi va de 0 a pi medios, porque estoy cubriendo solamente esta semiesfera. Por eso salen estos límites de integración. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetirlo, esto es netamente porque la estrella o la superficie de la estrella está solamente emitiendo hacia el exterior, no está emitiendo hacia el interior. Porque lo que está ocurriendo en la estrella realmente es que en el núcleo se está emitiendo energía, la que está siendo transportada hacia afuera y después es emitida, que es lo que podemos ver. Y esa emisión solamente cubre una semiesfera en cada pequeño pedacito de área. Por eso elijo, o sea, no, en realidad no los elijo. Por eso esos son los límites de integración. ¿Ya? Entonces mi ecuación final va a decir que este J, que es esta cantidad de energía que sale por unidad de área por unidad de tiempo, es simplemente mi integral de 0 a infinito de la intensidad según Planck por la integral de 0 a 2pi de dφ. Y aquí yo voy a cambiar al tiro. Coseno de teta por seno de teta es lo mismo que un medio del seno de 2 teta. Esto es coseno de teta, seno de teta. Y esto, como decía, está integrado de 0 a pi medios. ¿Ya? Y bueno, esto en realidad es relativamente simple. La integral de 0 a 2pi de phi es simplemente 2pi. Súper fácil. La integral de 0 a pi medios, un medio seno de 2 teta, esto es igual a menos un medio coseno de teta evaluado entre 0, coseno de 2 teta. Evaluado entre 0 y pi medios, que eso me va a llevar a que esto es
simplemente esto va a dar 1. No, perdón, esto da 1/2. ¿Ya? Entonces me va a quedar que mi J, que es lo que yo quiero saber, es simplemente pi por, y ahora me falta mi integral complicada, pero voy a escribir como corresponde. 2h de cubo partido en c cuadrado, 1 partido igual a kt menos 1. Entonces me queda eso. ¿Ya? Entonces lo que yo voy a hacer acá es que esta integral es algo compleja, pero voy a tratar de escribirla de una forma que me sea más amigable. Lo que yo quiero tratar de hacer es que en el exponencial me quede una única variable, o sea, me quede la exponencial de x. Entonces, para hacer eso, simplemente hago un cambio de variable, y digo que hb partido en kt es x, ¿ya? Con esto me va a dar también que dx es igual a h partido en kt y también me va a quedar que mu al cubo es kt partido en h x cubo. Esto es solamente un cambio de variable, no tiene ninguna complicación, porque recuerden que k, t y h son constantes, son solamente valores, no tienen ninguna dependencia de la de frecuencia ni nada. Son solamente valores, porque h es la constante de Planck, k es la constante de Stefan Boltzmann, y t es la temperatura del sistema, que yo puedo asumir que es una constante. ¿Ya? Entonces me queda que J estrella es igual a, aquí voy a sacar todos lo que eran estos elementos constantes. ¿Ya? Y me va a quedar acá, 0 infinito, me va a quedar kt partido en h al cubo, x cubo, a la x menos 1, kt partido en h de x. ¿Ya? Y nuevamente voy a sacar todas las cosas que son constantes de aquí. La cuarta. Y me va a quedar una integral de 0 infinito de x cubo a la x menos 1 de x. Y esta integral, y fíjense, por el cambio de variable que yo hice, los límites de integración no me cambian. O sea, cuando mu va a infinito, x va a infinito, y cuando mu va a 0, x va a 0 también. O sea, los límites de integración se mantienen. ¿Ya? Y esta integral tiene ¿alguien ha visto esta integral antes? ¿Les suena esta forma? ¿O la han visto en alguna parte, alguna ecuación parecida? Ya, tomaré eso como un no. Pero esto es lo que se conoce como la función z de Riemann. ¿Ya? Esta es una ecuación, esta es una integral en realidad, que sale de ciertos cálculos matemáticos, perdón, de ciertos cálculos matemáticos, que si bien no se puede resolver analíticamente, sí se ha encontrado cuánto es su valor en forma numérica. Y en este caso, la ecuación, esta función z de Riemann, escrita de esta forma con el x al cubo, esto vale
pi a la cuarta partido en 15. ¿Ya? Como les digo, esto se ha encontrado numéricamente, no es como un resultado analítico que se pueda obtener. ¿Ya? Ya, entonces tengo este resultado. Tengo este resultado. Y con eso, como ven, esa ecuación también es una constante. Y me va a quedar que mi J... Tengo un punto por el chat. Ah, quiero... Ya, demos un segundo. Ahí, perdón. Ya. Entonces, si se fijan, tengo varias cosas constantes. Voy a marcar aquí. Esto es una... H. Entonces, a medida que mi J es simplemente 2pi a la quinta, K a la cuarta, partido en C cuadrado H cúbico por 15, T a la cuarta. Esto lo voy a escribir como donde todo, porque si se fijan, todo este término que está antes del T a la cuarta son constantes, son valores constantes, no tienen ninguna variación en el tiempo, según la temperatura, según la distancia, según el radio, nada. Esos son constantes. Y me confundí porque les había dicho que K es la constante de Stefan Boltzmann, y eso está mal. Este sigma que yo pongo acá, esa es la constante de Stefan Boltzmann. ¿Ya? K es la constante de Boltzmann, nomás. ¿Ya? Entonces, para recordar, H es la constante de Planck, K es la constante de Boltzmann, y este sigma que hay acá es la constante de Stefan Boltzmann. Y con eso, entre comillas, gané, porque yo tengo ahora una expresión para la luminosidad, para la energía que emite la estrella por cada unidad de área. ¿Ya? Y yo quiero saber cuánto emite la estrella en total, y simplemente en la luminosidad total de la estrella va a ser J por el área de la estrella. Y aquí estoy haciendo otro supuesto. Yo estoy suponiendo que toda la estrella, en toda su superficie, cada parte de su superficie, emite igual. ¿Ya? Por eso no integré antes sobre el área. Porque me sale más fácil hacerlo así, bajo el supuesto de que toda la estrella, toda la superficie de la estrella, emite uniformemente. ¿Eso qué tan real es en la práctica? Ya, ahí vamos a llegar a eso, pero solamente para poder terminar la pregunta. Así me queda la luminosidad de la estrella. 4πr cuadrado por la constante de Stefan Boltzmann por T a la cuarta. ¿Ya? Entonces yo tengo una expresión para la luminosidad que solamente depende del radio de la estrella y depende de su temperatura. Ahora justamente vienen el resto de las preguntas, que decían, ¿por qué esta ecuación puede considerarse válida para modelar la luminosidad de una estrella? O en otras palabras, esa pregunta se puede interpretar como, ¿qué cosas yo supuse y qué tan válidas son? Lo primero era que habíamos supuesto que era un cuerpo negro. Las estrellas se pueden modelar como cuerpos negros, no son exactamente iguales, o sea, su intensidad no es exactamente igual a la de un cuerpo negro, pero como una primera aproximación son sumamente fieles, o sea, son sumamente cercanas, lo suficiente para poder ser comparadas. ¿Ya? Eso por un lado. Ahora, lo que me habían preguntado antes, que es que esto de asumir que el área de la estrella emite toda el área de forma igual, de forma uniforme. Eso no es tan cierto, ¿ya? Porque ustedes han escuchado hablar de, por ejemplo, las manchas solares. Sí, de hecho por eso te preguntaba. Justamente, las manchas solares son estas
estas regiones de la superficie solar que tienen temperaturas diferentes y que no emiten tanto, son más oscuras, porque justamente no emiten tanto como el resto de la superficie. Sin embargo, este modelo es válido porque las manchas solares tienen que ver con procesos internos de las estrellas que tienen que ver mucho con su tiempo de vida, ¿ya? O sea, por ejemplo, esta ecuación de aquí no es tan válida a medida que la estrella va envejeciendo, porque justamente empiezan a haber estos procesos internos que tienen que ver con que va decayendo la tasa de fusión nuclear, van variando su temperatura internamente. Entonces, todos estos procesos empiezan a alterar la emisión de energía de la estrella y esta aproximación pasa a ser cada vez menos y menos válida. Pero esto, como les digo, depende de la edad de la estrella. Cuando son estrellas relativamente jóvenes, cuando digo relativamente jóvenes me refiero a que tienen menos de la mitad de su vida, esos fenómenos son tan pocos y tan aislados que en realidad puedo ignorarlos y puedo asumir que la superficie de la estrella es, de alguna forma, emite uniformemente. Además, los instrumentos que miden estas cosas, los instrumentos que miden el flujo que viene de las estrellas, de repente, si no son muy sensibles, todas estas variaciones se les pasan. Realmente como que no las toman en cuenta, porque la cantidad de fotones que varía entre estas zonas que son más frías y que miren distinto al resto, son variaciones sumamente chicas, hablando en escalas astronómicas. Estamos hablando de estas cuestiones. Una cantidad de energía estas cosas, como decía, emiten una cantidad de energía impresionante. Entonces, estas variaciones son sumamente chicas en comparación al total de energía que está emitiendo la estrella. Entonces, se pueden obviar. Pero como justamente decían, hay que tener cuidado, ¿ya? Hay que tener cuidado. Y bueno, la otra pregunta también está relacionada con eso. Dice, ¿por qué podrían haber diferencias entre la luminosidad modelada por esta ecuación y la luminosidad real? Justamente por esto. Pueden estar estas cosas, estos fenómenos que están alterando, estas variaciones de la emisión de la superficie por manchas solares, por ejemplo, o manchas estelares, digámosle, o por llamaradas también, que esas son como explosiones de un poco de energía que son más fuertes que la luminosidad normal. Y porque además adentro, bueno, y todo esto lo van a ver un poco más adelante en el ramo, porque vamos a empezar a ver lo que se conocen como interiores estelares. Ahora, todo esto que estamos viendo tiene relación con lo que se conoce como atmósferas estelares, atmósferas de las estrellas. ¿Por qué se llama así? Porque lo que uno ve de una estrella es la cantidad de luz que de alguna forma pasó de su núcleo por toda su atmósfera y logró llegar hacia nosotros. No es necesariamente... Creo que hay alguien que está tratando de hablar. Yo sí que te iba a decir lo mismo, como que no es solamente las manchas solares, sino que también hay estrellas de neutrones, por ejemplo, que como que irradian de forma muy extraña en su superficie. Sí, es que las estrellas de neutrones también hay que considerar que son objetos bastante como especiales, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Tienen comportamientos especiales porque sus procesos internos también son diferentes del común de las estrellas. Pero, un poco para seguir cerrando porque nos queda menos de un minuto, pero justamente lo que les decía es que todo esto que estamos viendo son atmósferas estelares, son la idea de la luz que está saliendo de la estrella. Después cuando se metan a ver interiores estelares en el ramo, que es un poco más adelante, van a empezar a darse cuenta cómo los procesos internos alteran un poco estas cosas, y por eso, justamente por estos procesos internos, las estrellas no son cuerpos negros perfectos, sino que se parecen pero no son ideales, porque justamente internamente hay otros procesos, hay procesos de convección, de conducción del calor, conducción de energía, etcétera. Está este tema de las llamaradas solares, las manchas solares, etcétera, que hacen variar un poco lo que es una estrella en comparación a un cuerpo negro. Pero eso lo van a ver más adelante, pero esto es una muy buena aproximación de cómo se puede modelar la luminosidad de una estrella. Bueno, espero que les haya quedado claro. Como les digo, cualquier cosa, duda, pregunta, me la pueden hacer llegar por mail, pueden pedir una videollamada con un grupo más chico si quieren, para que les pueda explicar algunas cosas más en detalle si no les quedó muy claro, etc. ¿Ya? Así que eso, nos estamos despidiendo y nos vemos, hablamos la próxima semana. La clase auxiliar va a ser el martes, ya, vamos a retomar el horario normal. Y eso, muchas gracias por haber asistido a la clase y espero que les haya servido. Ya, disculpa. Gracias. Gracias. Chao, gracias. ¿Podrías subir este apunte de la P3 para revisarla?
¿El apunte? Sí, esto mismo que hiciste en la P3. ¿Tú dices como archivo PDF? Sí, es que es para revisarlo, es que como no alcancé a anotarlo porque quise... pues, Sí, para bueno, igual, revisarlo. sí, ahí lo subo, no se preocupen. Ya, gracias. Listo.